Las llamas del infierno. La ira se había adueñado del valle callado, silencioso como quien planea cercenar una vida. En los ojos del hombre, con las suelas destrozadas por el filo de las lajas del monte, en sus manos y brazos, y hasta en sus ropas, se adivinaba la miseria moral, la falta de sí mismo en él. Repugnaba verlo. Estaba en el momento en que el suicidio le parecía la mejor opción. Pero otros podían decirlo. Álvaro Diéguenes deseaba estar muerto. Él no, pues más despreciable se volvería si lo dijera, con las espuelas del diablo, tronando piedras tras él. Si tanto había pecado, no podía, como un cobarde, huir del castigo sino entregarse a él. Por ello, volteaba de vez en cuando, y pedía al demonio que se le manifestara, pero solo el silencio le respondía. Olvidaba que el castigo a sus grandes pecados podía hallarlo en el más allá, no solo en esta vida, pues su trabajo como verdugo le había hecho creer que solo era posible torturar los cuerpos palpitantes. ¡Castíguenme! ¡Castíguenme!, repetía obsesivamente. El pueblo natal al fondo, casi invisible por la niebla, no significaba un consuelo. Volvía pero falto de alma, y a un hogar ya sin padres ni hermanos, heredero de ruinas y maleza. Perros famélicos vinieron a su encuentro antes de pisar la primera calle. Bestias de pelo ralo mostrando el costillar, sus colmillos babeantes, su ira y su hambre. El hombre pasó entre ellos sin precaución alguna. Sintió colmillos como dagas voraces rozar su piel. Ni siquiera se cubrió los oídos para evitar ensordecer por los ladridos. Había trabajado desde muy joven en las cárceles del Santo Oficio. Se había encargado de arrancar confesiones mediante cuerdas, palos, clavos y todo lo que pudiera herir hasta casi matar. Y lo hacía no tanto por la paga. Una noche de insomnio descubrió al armado que en realidad le placía punzar cuerpos, cortar, desgarrar. Pero desde hacía poco había sentido una fuerte atracción por una dama de sociedad que viera en el rezo. Un día la siguió por las calles de la Ciudad de México y la perdió entre los caballeros y carruajes que circulaban en la esquina del portal de mercaderes y plateros. A partir de entonces no pudo dejar de pensar en ella, ni siquiera en medio de sus crueles labores de verdugo. No en pocas ocasiones vio a la jovencita acompañada de un elegante y apuesto caballero que le hablaba muy cerca del oído, mientras llevaba de las bridas un hermoso caballo blanco, con gualdrapa de terciopelo encarnada, bordada con hilo de oro. Sintió el joven Álvaro perder todas sus esperanzas de conquista. ¿Cómo se había atrevido a pensar siquiera en que podría obtener el amor de la hermosísima joven? Sin embargo, el diablo parecía acomodar las cosas para llevar a la dama a las manos de su joven servidor, pues no se podía calificar de otro modo a quien torturaba sin piedad a desconocidos, quienes muchas veces sin culpa alguna iban a dar a las cárceles de la Inquisición. En efecto, bastaba una ligera sospecha o envidia para que se señalara como enemigos de la fe a los caballeros y damas más piadosos que pudiera haber en la Nueva España. Resultó que la dama de nombre Marina de San Martín fue obligada por su padre a ingresar a un convento, pues el joven caballero con quien pretendía casarse era descendiente de un enemigo jurado de su familia desde varias generaciones atrás. Ya enclaustrada, la jovencita se enteró por otras de lo sucedido en Salamanca, España, y en Arequipa, Perú, acerca de monjas que pudieron escapar de la vida monacal, haciendo pasar a un cadáver por ellas. ¿Cómo fue eso posible?, se interesó vivamente doña Marina. Se le enteró entonces que Santa Teresa hablaba en un pasaje de una monja que vistió con su hábito un cadáver. Así, mientras enterraban a este con su nombre, la religiosa huía con un amante, poniendo una enorme distancia entre ellos y los alguaciles del Santo Oficio. Esto le dio la idea a una monja carmelita de Perú de incinerar un cadáver en su celda y desaparecer. Entonces se libraría de la idea de ser buscada y podría así iniciar una vida completamente nueva. Aunque ha de saber doña Marina, le dijo a una obesa monja de ya no pocos años, pariente de la portera, que la de Arequipa no salió bien librada, ¿eh?
Sucedió que actuó con torpeza y la Inquisición limeña por poco le hace pagar caro su delito. Dios mío. Marina se llevó las manos a las mejillas y puso un gesto de espanto. Pues, ¿qué le pasó? Se le sometió a juicio, mas la libró de sufrir consecuencias, un tío con influencia en el Santo Oficio. Lo que es muy cierto es que a la pobre la sociedad de Arequipa siempre la vio mal, por haber huido del modo en que lo hizo de un convento de carmelitas. ¿Y cómo metió el cadáver a su celda? ¿Y de quién era? La ayudó una esclava que llevaba víveres al convento, la cual cobró mucho dinero por conseguir el cuerpo. Parece que halló el de una pobre india ahogada. Luego de escuchar tales historias el resto de aquel día y parte de la noche, Marina no pudo dormir, preparando su plan de escape. Con un librero ambulante que visitó el convento, pudo enviar, a cambio de unas cuantas monedas, un mensaje a su amado, el cual no tuvo empacho en robar un cadáver de un hospital. La monja obesa consiguió que la portera dejara meter el cuerpo. Todo parecía marchar a la perfección, pero cuando doña Marina cambiaba su ropa con el cadáver, llegaron hasta su celda las autoridades inquisitoriales, a quienes habían dado aviso el librero a cambio de ganar unas monedas más. Cuando amarrada con sogas llegó la bella joven a las cárceles de la Inquisición, Álvaro sintió darle un vuelco el corazón a reconocerla. ¿Ayudarla a escapar?, pensó en principio de cuentas. De ningún modo, se dijo resueltamente, pues ella no sabría agradecérselo por pertenecer al pueblo bajo. Antes bien, la hermosa mujer se fugaría con su amante a otras tierras. Entonces fragó un malévolo plan. Cuando se quedó a solas con ella, y sin haber recibido la orden de proceder a la tortura, la hizo sufrir las peores vejaciones. De poco valió la dulce voz con que doña Marina suplicaba clemencia. Esa misma tarde la ultrajó cuantas veces quiso, y le arrancó la lengua para que no hablara. Casi moribunda y desnuda del todo, la metió en el toro de Falaris para acabar con ella. Esta tortura final era muy antigua, pero nueva en la Nueva España. Se trataba de meter a la víctima en un toro hueco de metal y ponerlo sobre las llamas hasta alcanzar el rojo vivo. Mucho antes de llegar a ese punto, la víctima gritaba de tal modo que su voz salía por la boca del animal como si fueran mugidos. La muchacha lanzó un aullido una sola vez y cayó para siempre. Dios la había bendecido con la debilidad del corazón. Así que antes que por el calor, la bella dama murió de un infarto. Así de grande fue la misericordia del Señor contra quien pecara por amor. Cumplida su macabra labor, el joven verdugo cayó de bruces sobre el piso de la sala de tortura. Pegajoso por los diversos humores que de los cuerpos arrancaban los instrumentos de tortura, y lloró arrepintiéndose 1000 veces de lo que había hecho. Lo que más deseó entonces fue regresar al pueblo y perderse en sus cavernas, de modo que nadie se enterara jamás de su muerte ni de su vida. Desaparecer del todo. No pedía misericordia, solo quería terminar con el ser que más odiaba en este mundo. Con vehemencia, deseaba que nadie se acordara de su rostro ni de su nombre, pero luego reconsideró. No debía buscar quien le hiciera sufrir lo que doña Marina había padecido en sus manos, pero no podía ir por ahí solicitando tortura. Todo mundo lo tildaría de loco y a lo mucho ganaría unas pedradas de los niños. Fuera de sí, siguió caminando. Recorrió el pueblo de arriba a abajo una y otra vez, y fue perdiendo la razón. Se quedó a vivir en la calle, pese a haber heredado la gran casa de sus padres, que se habían ido del pueblo con rumbo desconocido. Con el tiempo, fue repudiado por todo el pueblo, por su mal aspecto y locura. Sucedió que poco después, pasó el inquisidor Rodolfo Mandujano en su carruaje. Tras él, 2 indígenas conducían una carreta grande. ¿Qué lleva ahí, buen hombre?, preguntó un curioso. Un toro, contestó Mandujano con una sonrisa. ¿Y será buena la carne? ¿O es de lidia? Ni lo uno ni lo otro. Vean, el inquisidor se complació en mostrarles a todos los circunstantes al toro de Falaris, que refulgió ante los rayos del sol. Su aspecto era realmente dantesco y de él escapaba un tufillo más que desagradable. ¡Qué horror!,
Se le hicieron varias preguntas sobre esta fea carga, pero el hombre no respondió. Bostezó de aburrimiento y se alejó de la muchedumbre. Le urgía hallar hospedaje. Al día siguiente ya no estaban los extraños, pero tampoco el mendigo de la calle, cuyo nombre todos habían olvidado. Don Rodolfo Mandujano seguía camino a Veracruz, pues se le había ordenado embarcarse para España y devolver el metálico instrumento de tortura a su vendedor. Debía también solicitar la devolución de una parte del dinero pagado. La razón era que el inquisidor general consideraba exagerado al toro. Esa fue la única palabra que utilizó, pero don Mandujano, que se había quedado deseoso de usar el aparato para oír mugir a las víctimas, quiso alegrarse el camino oyendo a un hombre quejarse por estarse asando dentro de él debido al quemante sol, y así había escogido a aquel mendigo del último pueblo que había visitado y que a nadie parecía importar. El joven Álvaro mugió durante horas, suplicando que le dieran muerte, encerrado en el estrecho toro de Falaris, y se arrepintió 1,000 veces de sus pecados y de haber creído que sentiría aliviada su alma si era torturado. Durante días siguió su suplicio, hasta que aburrido don Rodolfo Mandujano decidió poner al toro sobre la leña seca que sus indígenas habían reunido y encendido. Entonces los mugidos aumentaron, arrancando carcajadas al inquisidor, quien pidió ahora a sus ayudantes quitar el toro de las llamas y dejarlo enfriar, para ponerlo de nuevo así incontables veces. Álvaro, cuando podía pensar, se repetía una y otra vez unas palabras. ¡Las llamas del infierno! ¡Así han de ser las llamas eternas! Y suplicaba 1000 veces perdón a Dios y pedía que le enviara la muerte. Por fin, el exverdugo llegó vivo al barco que llevaría al inquisidor a España. Este decidió sacar al joven cuando el toro estaba ya en la bodega de la embarcación, sintiendo enorme curiosidad por ver el aspecto del infeliz, el cual era realmente repulsivo. ¿Será posible que no hayas muerto aún de sed ni de hambre?, le dijo sonriente don Mandujano. Llevas semanas sin tragar nada y no te mueres, malnacido. ¡Máteme!, fue lo único que pudo decir Álvaro. ¡Bah! ¡Al diablo contigo!, dijo el inquisidor y lo metió a patadas de nuevo en el toro, sin hallar resistencia, pues no quedaba un gramo de energía en la víctima. La embarcación siguió su camino. Días después se enfrentó a una tormenta que la hizo naufragar. Parecía que al fin Dios había escuchado las plegarias de Álvaro, quien se perdió en los abismos marinos para siempre.